Interpela, libros que despiertan, voces que invitan a pensar y una vibra que te abraza, porque lo importante no siempre está dentro de la cancha. A veces lo más valioso pasa fuera de juego. Buenas tardes, buen martes para todos y para todas los que están escuchando Phantom in the Air en este martes 26 de agosto. Sigue siendo agosto, increíblemente. Ya sabíamos igual que este mes es así, es ese mes, es el mes que nunca termina. Pero vamos a decir también que hoy salió el sol, hay como unos 20 grados en la ciudad de Mar del Plata. Y eso nos conecta un poco con lo más lindo que tiene esta ciudad, si se puede decir, que es la playa, el mar, básicamente. Así que hoy les voy a proponer, hoy traje como propuesta un programa que gira en torno a la costa atlántica, a grosso modo, y bueno, al turismo, pero también a la identidad de nuestras playas. Así que un poco sobre eso vamos a ir hoy. Está el equipo ampliado hoy, ha venido público visitante, así que muy contenta siempre de recibir amigos y amigas. Rodo, Jape, Cami, el staff estable y bueno, los invitados bienvenidos, siempre las puertas abiertas para escuchar streaming en vivo si algo hay para hacer. Vamos a escuchar, ya que estamos en sintonía con esto de lo marítimo, siempre, la verdad, en este stream estamos en sintonía con lo marítimo, pero hoy en particular vamos a aprovechar y vamos a arrancar la jornada con un tema musical que se llama Barquitos, es de la banda Señor Parche, y vamos a hablar un poquito después de escucharlo sobre de qué se trata. Señor Parche es una banda de Chaco, Argentina, fue fundada en el 2016. Está conformada por Octavio Rafaulte, Guillermo Polanco, Laura Marul, Damián Díaz y Enzo Rodríguez. La banda tiene predominancia del rock y del pop y también tiene otros géneros musicales. Trabaja otros géneros musicales. Bueno, elegimos este tema, estamos tratando de viajar por las provincias argentinas, buscando a través de la música de sus artistas locales, bueno, qué se puede escuchar que no conozcamos. Yo esta banda no la conocía, me gustó bastante. Marche, un saludo especial para el compañero Fede, que no está ahora, pero ha hecho un gran trabajo de preproducción. Les decía que la jornada de hoy va a ir en torno a la cuestión de las playas, lo marítimo, el turismo y demás. Tengo para arrancar en esa línea un fragmento de una película argentina dirigida por Mariano Ginás. Es su ópera prima, es un director que ha tenido un gran recorrido luego de esta peli. Es una película del 2001 y hay quienes la consideran una de las películas del canon del nuevo cine argentino. Yo no soy especialista en nuevo cine argentino, pero bueno, es toda una generación de cineastas nacionales que decidieron, encontrar su estilo propio y se fue generando eso que hoy conocemos en cierta forma como el cine nacional, el clásico cine de festivales, por decirlo de alguna manera, porque no es el cine de Francella, el nuevo cine argentino, sino que se trata más de los estudiantes de cine en otras direcciones. Bueno, esta es una de las películas canónicas de ese nuevo cine argentino. Para contarles un poquito de qué va esto que vamos a ver ahora y no meter la pata, voy a leer un pequeño fragmento del trabajo Dulce y Melancólico, falso documental y geografía afectiva en balnearios de Mariano Ginás,
es un trabajo de Irene de Petris Chauvin. Es doctora por la Universidad de Cornell, Estados Unidos, e investigadora del CONICET. Este trabajo es del 2014. Yo no sé si corresponde o no corresponde leer un análisis de la película antes de verla, porque por ahí spoilea un poquito, pero al mismo tiempo como me parece que es interesante saber un poquito desde antes qué es lo que estamos viendo, qué es lo que vamos a ver. Así que les voy a leer esto. La película se divide como en varios episodios. Trabaja obviamente sobre la cuestión de los balnearios, y el que vamos a ver ahora es el episodio 2 o la segunda parte, que es el episodio de las playas. Dice el trabajo del CONICET, la voz del relator en la segunda parte, el episodio de las playas, la voz del relator y una música que acompaña las diferentes escenas constituyen el sonido excluyente que acompaña imágenes encontradas que antes las denominan found footage. Ay, qué mala que soy con el inglés. Found footage o metraje encontrado, que es una técnica y género cinematográfico que presenta la historia como si fueran grabaciones preexistentes, cámaras caseras, archivo, etcétera, que han sido descubiertas y montadas para contar la trama. Juega mucho la película con esto del falso documental y que es de archivo y que es en realidad imagen tomada para la película y devenida en imagen de archivo. Por eso pone entre comillas lo de imágenes encontradas. El sonido excluyente que acompaña imágenes encontradas de la urbanización y de los propios veraneantes. El recurso a la televisión y a las home movies hace que este episodio sea casi la lectura de un álbum familiar de vacaciones. Sin embargo, de acuerdo con Antonio Weinrichter, el cine de montaje de materiales de archivo tiene una forma de crear sentido o de desvariarlo muy distinta de la que rige en el documental convencional. El remontaje no crea una continuidad espacio-temporal, sino de orden discursivo o temático, adoptando la forma de un montaje de proposiciones. Al arrancar las imágenes de su contexto original, se rompe el vínculo directo entre el contenido semántico del material y la intención con la que fue filmado, y se crea un contexto nuevo que hace decir a las imágenes, y sirve para decir de las imágenes, más de lo que muestran, más de lo que quieren o de lo que querían originalmente mostrar. En el episodio de las playas, sobre el registro visual, cuya coloración de las fotografías de los años 80 podría llevarnos a una atmósfera melancólica, el narrador describe rápidamente y con sarcasmo los extraños y absurdos hábitos de los veraneantes y los ciclos vitales de las ciudades que estos visitan en el verano. Esta narración nos aleja de la melancolía de la foto familiar, al mismo tiempo que subvierte el modo del documental objetivo y descriptivo y las premisas de la lectura antropológica. El relator, José Palomino Cortés, nos remite a un locutor equilibrado, imparcial y apela a la memoria del espectador de aquellas otras voces de locutores que fueron parte de importantes ciclos de documentales de la década de los 80, programas de televisión que de manera novedosa recorrían el país y permitían a los televidentes conocer nuevas geografías. Sin embargo, en Balnearios, esta voz supuestamente objetiva describe el cambio de la ciudad fuera y dentro de la temporada en términos grandilocuentes, como si se tratara de cambios abruptos. Al procedimiento de narrar sumando adjetivos se agrega en este caso la parodia intertextual que se origina tanto por la exageración impostada de la voz como por la combinación de las descripciones que ofrece el narrador con las imágenes que supuestamente sirven de soporte a esa descripción, generándose un contrapunto entre la grandilocuencia de la voz y el carácter ordinario y corriente de las imágenes que la acompañan. Bueno, comenta algunos otros pasajes y cierra diciendo: el episodio de las playas es un documental que se burla del documento y el mapa adquiere un tono humorístico que, como sugieren los estudios de Sebastián Caquart y Claire Dorman sobre el humor en la geografía, permite reflexionar y subvertir la convencionalidad de la cartografía oficial. Bueno, esto es un poquito el análisis de lo que vamos a ver a continuación. A mí
me parece un trabajo muy valioso visualmente y además que te hace reír un poquito y reflexionar al mismo tiempo, así que bueno, si les parece vamos a verlo. Lejos de los grandes centros urbanos, lejos de los polos productivos e industriales, rodeadas de campos fértiles, mieses y ganados, en una angosta franja costera compuesta por médanos, bosques y arenales, en una región remota, ventosa, improductiva e inútil, florece un inédito modelo de emplazamiento urbano, la ciudad balnearia. Alineadas la una junto a la otra, idénticas, hermanadas por sus extraños nombres marinos, estas metrópolis deparan al observador imprevisto más de una sorpresa. Aquí no hay industrias, aquí no hay empresas. No hay otro comercio que el local. Por cada hombre hay entre 3 y 4 viviendas. Por cada edificio de departamentos, entre 0 y 1 habitante. No hay cárceles, no hay trenes, no hay tribunales. Pese a ser ciudades marítimas, tampoco hay puertos. Durante la mayor parte del año, estas ciudades permanecen vacías. Las calles están desiertas. Los negocios cerrados. Los hoteles inactivos. Los grandes edificios de departamentos deshabitados. Son, literalmente, ciudades muertas, abandonadas, inertes, yermas, baldías, fantasmagóricas. Sin embargo, a fines de octubre, el paisaje varía. Comienzan a aparecer signos de movimiento. Las ciudades comienzan a poblarse. Donde quiera que uno mire, se perciben cambios abruptos. Un año entero de abandono, de letargo, de olvido, se corrige en pocos días. La actividad se vuelve febril. Se trabaja día y noche, sábados y domingos. Todo se repara, todo se acondiciona, todo se modifica. A fines de noviembre comienza la transformación en las playas. La arena comienza a poblarse de postes paralelos, regulares y simétricos. Más tarde, se les agregan travesaños y horcones. Los esqueletos son dispuestos en hileras. Estas hileras pronto se duplican y triplican. A mediados de diciembre están listos. En los balnearios, cada cosa está dispuesta. Las ciudades, aún silenciosas, esperan, alerta, agazapadas, expectantes. En algún momento, a fines de diciembre, se da por inaugurada la temporada. Las muchedumbres comienzan a llegar alrededor de las fiestas de Año Nuevo. Según las estadísticas, cada año llegan a la región 2.709.066 veraneantes, 1.700.000 porteños, 45.000 tucumanos, 827.000 médicos, 650.000 ancianos, 1.000 ciegos, 1.200.000 mujeres, 40.000 gauchos, 300.000 bebés, 890 sacerdotes, 1.000.000 de rubios. Las diferentes playas se vuelven
una cosa única, homogénea. Sombrillas, carpas y gente. La llegada de los veraneantes a las playas suele alcanzar su hora pico unas horas antes del mediodía. Largas y esforzadas caravanas de familias, a pie, cubren el trecho hacia el mar, cada uno con su carga. La sombrilla suele ser atributo masculino. El hombre es quien la lleva, quien decide dónde irá, quien la coloca. En torno de la sombrilla se organiza todo el campamento. El veraneante va donde hay gente, y las sombrillas pronto forman murallas infranqueables. Ya instalados, los veraneantes se reparten inmediatamente sus actividades. Los mayores se entregarán al sol y a la inactividad casi absoluta. Luego, un raro impulso los llevará a emprender largas y vanas caminatas, de un lado a otro, formando un tráfico continuo, perpetuo, inagotable. Los niños se moverán en la playa como una plaga. Sus actividades no darán tregua, desplegarán una irritante gama de rituales. Buscarán moluscos, construirán castillos, se harán milanesa, se cubrirán de arena hasta la cabeza, ensayarán juegos nuevos, inauditos y exasperantes, y reclamarán la atención de sus padres en todo momento, en forma insistente, incesante. En la playa, la arena es el escenario ideal para los juegos más variados. Es una suerte de estadio múltiple, adaptable a las disciplinas más estrambóticas. Arquitecturas ficticias, carreras ficticias, autódromos ficticios. En la arena, todo parece posible, todo parece fácil. Los campos de juego aparecen de la nada y se diluyen en la nada. Los juegos clásicos de la playa no encierran demasiados secretos. Si tienen reglas, suelen ser soslayadas. En general, suelen consistir simplemente en arrojar algo. No todos habitan la playa con la misma intensidad. Los ancianos, indiferentes ya a todo, disfrutarán de ella de un modo tenue, desganado. Preferirán la comodidad de una silla, la contemplación y la exposición al sol localizada. Por su parte, los perros invariablemente molestarán, sufrirán, invadirán terreno ajeno, se moverán en exceso y establecerán continuos conflictos. La situación de las vacaciones, la alegría del descanso y el ocio les será misteriosa y ajena. Mirarán sin comprenderlo un escenario completamente nuevo, donde todo lo que los rodea es distinto, imprevisto y llamativo. Las mujeres dedican al físico la totalidad de su tiempo. Su apoteosis son las masivas colonias de gimnastas improvisadas. Suelen agruparse al atardecer, sin conocerse, sin saludarse, y someterse en forma colectiva e irracional a extraños rituales, danzas y vaivenes. Parecen poseídas por deidades antiguas y constituyen cada atardecer una secta dispersa y efímera, de infinitos miembros, imprevisibles. El resto del día se consagran al sol. Su hilo conductor son las cremas bronceadoras. Para las mujeres, son una suerte de obsesión que jalona cada hora y cada minuto del día. A la hora de tomar sol, su esquema parece ser fijo e inflexible.
A determinada hora, cambian una posición por otra. En algún momento, se colocan de espaldas al sol y desatan sus bikinis. Repentinamente, sienten frío y cubren su cuerpo con alguna remera o camisa. Luego, el ritual recomienza. Una curiosa escala rige los rituales del baño. El mar es evaluado con un criterio casi moral. Bueno, dudoso, peligroso. La bandera roja, diabólica y temible, representa la amenaza máxima. Los adultos suelen realizar baños breves y esporádicos. Las mujeres suelen tener frío y salir enseguida. Los niños son los bañistas más conspicuos. Para ellos, el baño es menos un refresco que un combate arduo y esforzado. De un lado, ellos y sus tablas. Del otro, las olas. Los bancos de arena, una novedad mínima y recurrente, ejercen sobre los adultos una fascinación casi infalible. La excursión al banco de arena es una módica aventura a la que ni aun los menos marchosos se resisten. En el mar tiene lugar una extraña democracia. Allí, de algún modo, todos son iguales. Los ancianos, sin embargo, se acercan al agua con timidez y aprehensión. Apenas se mojan con las manos. Rara vez se bañan. La jornada playera suele estar marcada por la inactividad, la rutina y el tedio. El día rara vez es perfecto. Siempre hay amenazas. Aguavivas, insolaciones, quemaduras, alquitrán. La arena candente quema las plantas de los pies. El viento llena de arena ojos y bocas y lo imposibilita todo. Otro riesgo inherente a la rutina playera es el aburrimiento. Los días se parecen entre sí. Cualquier modificación del panorama provoca aglomeraciones y revuelo. Un avión de propaganda, una tonina en el horizonte, un barco lejano. Un niño extraviado generará un curioso ritual. Un adulto lo subirá en sus hombros y una muchedumbre comenzará a batir las palmas. El bañero izará una bandera blanca. La gente acudirá y se sumará festiva al aplauso. En el equipo de playa suelen verse objetos que desaparecen misteriosamente el resto del año. Sillas retráctiles de baja altura, lonas y esteras, canastas de paja con termos, toallas, meriendas, lecturas, frutas, huevos duros. Fuera del horario de playa, los adultos ejercitan el ritual de la siesta. Súbitamente, el ajetreo deja paso al silencio y a la tranquilidad. Los barrios residenciales van poco a poco despoblándose hasta quedar desiertos. La ciudad entera parece ganada por el sueño. Las calles, apenas pobladas por niños, perros y heladeros. Las casas mudas y semidesiertas. Por 3 horas, como en una tregua, todo vuelve a ser como antes. A la caída del sol, las playas ya vacías dejan paso a las actividades propias del centro. Por lo general,
El centro de una ciudad balnearia está articulado en torno a una arteria única, la principal. Las principales suelen ser idénticas la una a la otra. Un abarrotamiento de negocios, casas de comida, carteles de neón, vendedores callejeros, payasos y repartidores de volantes. Una suerte de torbellino de gente, de niños, de músicas estridentes, de chucherías y de dulces. Los veraneantes se limitan a recorrerlas de cabo a rabo una y otra vez, un día tras otro, viendo hasta el infinito las mismas vidrieras, las mismas ofertas, los mismos negocios. El veraneante recorre estos lugares con placidez, como quien disfruta de una rutina recién adquirida. Noche tras noche, durante una quincena o un mes, acometerá religiosamente el mismo peregrinaje. Su vestimenta nocturna no difiere demasiado de la de la playa, pero entre una y otra suele mediar un baño, y el aspecto y el porte de los veraneantes deja entrever un cierto orgullo higiénico, una exhibición de la limpieza, una actitud de prepararse para la noche. Las opciones nocturnas suelen ser masivas. Las calles se convierten en una suerte de kermés, en un circo. Todo está lleno. La oferta parece no dar abasto. La gente, ávida de variedad, acude por lo general a cualquier espectáculo sin ejercer demasiado la selección. Dan lo mismo las compañías de teatro de revistas, los cómicos televisivos de segunda línea, los cantantes de antaño o los números de magia e hipnosis. Los escenarios improvisados proliferan. La gente ávida de espectáculo, de diversión circense, simplemente acude. Otra variante es la concurrencia compulsiva a los enormes galpones que albergan los juegos electrónicos y mecánicos. Las máquinas se alinean una al lado de la otra, y los sonidos característicos de cada una se confunden en un todo caótico. La fauna de los juegos electrónicos no parece ser demasiado vasta. Más allá del visitante ocasional, del diletante y del ocioso permanente que establece allí su nido, el personaje más digno de tener en cuenta en este mundo es, a todas luces, el campeón. Individuos que a fuerza de tiempo y de una concurrencia compulsiva a los juegos adquieren el dominio absoluto de una de las máquinas. Pueden pasar horas y horas ascendiendo de niveles, extinguiendo enemigos ya irrisorios, ejerciendo su arte por la mera marca, convertida apenas en una rutina, una forma más del tedio. Sus movimientos suelen ser elegantes, suelen demostrar la calidad. No son plurales. Un campeón elige para su conquista una única máquina, y como un enamorado fiel, evita y desmerece íntimamente a cualquiera de las otras. Estos maestros rara vez demuestran alegría o fervor ante sus propios logros. Sus rostros son más bien adustos, serios, concentrados, como si su actividad fuera algo solemne o sagrado. La fábula de los juegos electrónicos se completa con el observador, un personaje infaltable cuya áspera misión es la mera contemplación del juego ajeno. El observador ingresa a uno de los grandes galpones. No busca máquinas vacías, las busca ocupadas. No busca su diversión, busca la diversión ajena. Una vez localizado su blanco, simplemente se coloca en silencio a sus espaldas. Inmóvil, examina el juego del otro. Se apasiona con los movimientos ajenos. Aprueba o desaprueba su pericia. Los grandes campeones suelen contar con una corte nutrida y en ocasiones permanente. En la época estival, los negocios florecen. Infinitos comercios surgidos de la nada ofrecen masivamente todo lo que el turista pueda necesitar. Los comercios obran como una metáfora del veraneo. En ellos puede adivinarse una suerte de resumen de la temporada. Dentro de ellos todo es masivo. Miles de pelotas, miles de sombrillas, miles de baldes y de palas.
de todo hay por miles. Los amontonamientos recuerdan a la barraca de un ejército. A veces, estos comercios incurren en el surrealismo. Es el caso de la tienda de regalos. Ofrece una fauna única y tétrica, propia de algún bestiario medieval. Un bazar caótico que mezcla lo geográfico, lo zoológico, lo familiar, lo artístico, lo religioso, lo hogareño, lo climático, lo humorístico, lo telúrico, lo científico, lo naval, lo soez. Un resumen variado y grotesco del universo. La industria veraniega florece también en otros campos. El nutrido ejército de vendedores playeros resulta igualmente pintoresco. Está aquel que recorre la costa portando una hilera aérea de pequeños aviones de telgopor. Otro, el barquillero, llega haciendo sonar un triángulo y portando a sus espaldas un gran cilindro metálico. Una vez requerido su producto, el barquillero someterá al cliente a un curioso juego de azar. No menos extravagante que este ritual es el producto que lo sustenta: los barquillos, alimento de escaso atractivo, completamente ausente de los comercios durante el resto del año. Otros vendedores son más ortodoxos. El churrero es identificable por su gran canasta. El panchero por su caja metálica de calor líquido. El heladero por su extraño grito que suprime las consonantes. Pero el rey de los personajes de la playa es, a todas luces, el bañero. El bañero es el centro permanente de las miradas del hombre y la mujer. Por lo general, ostentan satisfactorios bronceados y musculaturas. Su postura suele ser heroica, rampante, y suelen estar acompañados de algún regio can. Su rutina empieza al alba, con una recorrida por las aguas aún desiertas para determinar el estado del mar. En las horas de playa vigilarán con atención cada mínimo acontecimiento. Serán los encargados del orden dentro del caos y la masa de veraneantes. Tal vez un ahogado les dará un momento de adrenalina y heroísmo. El salvavidas, el silbato y los prismáticos son sus armas. Como todos los héroes, suelen ser parcos, medidos, solitarios y melancólicos. Finalmente, un día nada distinto del anterior o del posterior, todo este cosmos, todo este mundo complejo, plural y autosuficiente, comienza a decrecer, a menguar. De a poco, comienzan a despoblarse las calles céntricas. La concurrencia comienza a ralear en las playas. Comienzan a verse algunos departamentos y chalets vacíos. Con el correr de los días, cada vez son menos los negocios en funcionamiento. Cada vez son menos los comerciantes en actividad. Las localidades vuelven de a poco a ser ganadas por la soledad y el desamparo. En el mes de abril, nada sugiere el enloquecedor movimiento de algo más de un mes atrás. Han vuelto a ser meros pueblos de provincia, con comercio endógeno e industria inexistente, y sin otro rasgo significativo que la cercanía del mar. Bueno, no sé qué les pareció a ustedes, pero para mí es fabulosa esa película, sobre todo ese episodio. Hablamos de la película Balnearios de Mariano Ginás, del 2002 es la película. Los personajes, todo. Es cierto que tiene un tono un poco, no sé si decir pesimista. Bueno, lo trata medio desde el cringe, lo que es el turismo en las ciudades como la nuestra, como Mar del Plata, o bueno, la costa atlántica en general. Pero también hay que decir, digamos todo, si vamos a decir, digamos todo, que hay o ha habido mucho de eso en nuestro turismo. Es una buena representación
me queda la duda o me guardo la contradicción para quizá otro momento. No deja de ser también una mirada bastante porteña, ¿no? de nuestra riqueza turística. Habría que ver si podemos hacer algo parecido, pero de una identidad más local, que nosotros también nos burlamos a veces de nosotros mismos. Por lo menos yo lo hago a veces, me gusta reírme de mí misma y también sé ver las complejidades que tiene la ciudad turística, pero por ahí la encararía más por otro lado. Pero bueno, esto es lo que ha hecho el director de esta película, que ha trabajado mucho y muy bien, y que de nuevo, igual me parece que hace un retrato muy particular, muy interesante también y bastante genuino de una cultura nacional, que por cierto, digo una vez más, y no lo digo más, pero la película es del 2002 y bueno, ha cambiado igual también, ¿no? Hay cosas que no, pero algunas cosas sí han cambiado de un tiempo a esta parte y a su vez hace un registro más noventoso, así que como retrato histórico también me parece muy interesante. Me encanta, bueno, muchas cosas, pero el tema de la espontánea organización popular que genera cuando se pierde un niño es una cosa que siempre me ha parecido fantástica. No por supuesto que se pierda un niño, pero en general en mi experiencia todos los veranos presencio al menos una de una pérdida y siempre es muy rápida la solución, y eso evidentemente tiene que ver con justamente, ¿no? Con que ese sistema que se ha dado, entiendo, de forma espontánea, porque yo no creo que nadie haya algún día dicho, bueno, esto es así, no sé, se habrá generado. ¿Cómo? No te escuchaba. Funciona, sí señor, exactamente. Funciona perfectamente. Hace algunos veranos tuve también, pero eso dentro de un balneario y también, pero el nene, claro, viste que al estar con las carpas y todo, da una sensación de seguridad más grande, justificada. Pero bueno, un nene piró y se fue como 3 balnearios más lejos. Y sí, se tardaron un rato largo en encontrarlo, pero lo encontraron igual relativamente rápido para lo lejos que estaba. O sea, ponele que habrá tardado media hora, 45 minutos. Bueno, para haberse ido 3 balnearios, sí, no, tremendo. Nos asustamos todos mucho y eso que no éramos parte de la familia, pero me imagino los padres de la criatura. Bueno, balnearios de Mariano Ginás. La canción que escuchamos después de la película se llama Ser Feliz, es de David Amarilla, que es un músico y productor oriundo de la ciudad de Posadas, Misiones, Argentina. Se dedicó a la música desde muy chico, con sus hermanos. Tuvo una banda de rock llamada La Prole, con amigos del colegio. Y tuvo alguna otra banda, como por ejemplo Perdedores Hermosos, Matadalam. Y bueno, actualmente produce junto a Groovy. Bueno, hace música en vivos. Mira, dice también que hace música para cruceros. Datos de los artistas que tiene nuestra tierra. Dicho todo esto, voy a dar vuelta a la página, como suelen decir, pero siguiendo en tema, porque traje para leer un libro fantástico que se llama El viejo Gesell. Bueno, muy bien, ahí está la tapa. Es de Guillermo Sacomano y es una novela muy... ¿cómo describirla? Muy precisa, si se quiere, sobre la vida del viejo Gesell, Carlos Idaho Gesell, que fue una persona muy particular que se acercó a un lugar que era pura arena y dunas y dijo, me parece que acá podría haber una ciudad. Y se hizo una casita ahí y dijo, acá va a haber una ciudad. Y efectivamente todo parece indicar que ahora allí hay una ciudad balnearia, una de estas
ciudades que nos mostraba Ginás en el documental. Muy bonita, por cierto. Tenemos, durante la lectura vamos a compartir unas imágenes que nos ha alcanzado la producción en un viaje que ha hecho y que nos van a ilustrar un poquito. Yo antes de hacer la lectura del texto voy a leer algo sobre Sacomano, porque la verdad sea dicha también, como todo en la vida, la historia que cuenta es súper interesante y atrapante, pero la forma de narrarla también suma. Guillermo Sacomano nació en Buenos Aires en 1948. En 1972 se incorporó como guionista a la editorial Columba de Buenos Aires, dedicada a la historieta, en lo que fue el inicio de una carrera como guionista que lo llevaría a colaborar con el dibujante Leo Duragnona para algunas editoriales norteamericanas, a firmar el guión de Ángeles Caídos para Warren Publishing en Estados Unidos, o crear la serie policial Sam Malone con dibujos de Ennio. Trabajó desde 1974 en la revista Scorpio de historietas. Sacomano se dedicó durante estas décadas plenamente al guión de historietas y colaboró con editoriales españolas, inglesas, italianas y norteamericanas, hasta que en 1979 publicó un libro de poemas, Partida de Casa, y a partir de 1984 se inició en la narrativa con la aparición de la novela Prohibido escupir sangre y su libro de cuentos Situación de peligro. En 1989 decidió irse a vivir a Villa Gesell, una pequeña localidad costera de la provincia de Buenos Aires. Siguió compaginando la historieta, colaboró con la revista Fierro y la literatura, con la aparición de Bajo Bandera en 1991, con el que logró el segundo premio municipal de cuento, al que siguieron Animales domésticos y La indiferencia del mundo. Bajo Bandera fue llevada al cine con guión del propio Guillermo Sacomano y Juan José Jusid. La publicación de El buen dolor consagró definitivamente a este narrador nato de compleja fuerza expresiva y le valió el Premio Nacional de Novela. Además, es asiduo colaborador del diario Página 12. Esta pequeña bio es de escritores.org, que es un gran repositorio de todo lo que tiene que ver con la literatura nacional. Dicho esto, y sin tanto más preámbulos, yo lo que voy a hacer va a ser leer el comienzo de esta novela para que nos situemos en tiempo y espacio, y lo dejo como inquietud si alguien quiere seguir leyendo. Yo tengo buenas experiencias, a la gente que se le he recomendado le ha gustado mucho, y bueno, pero queda a criterio de cada quien. Así que arranco con el capítulo 1, que se llama Mito. Vista en un plano, la villa es una ameba de cuadrículas irregulares que se extiende a lo largo de la costa. Si uno viene en invierno, se encontrará un pueblo quieto, un escenario de vacaciones desierto, arrasado por el viento, el gris y el frío. De mañana, caminar por las lomadas de la costanera de arena, ver los balnearios cerrados, los bares de la playa tapiados, la edificación alta que mira al mar con las persianas bajas, los carteles que destiñen, crujiendo torcidos por las sudestadas, todo hace pensar en un pueblo fantasma, intimida. La villa está enterrada en la soledad. Y su actividad escasa se reduce a unas pocas cuadras de la avenida 3, las sucursales de 2 o 3 bancos, una casa de cambio, otra de alfajores, la municipalidad y los bares contados, donde los comerciantes hablan de negocios quejándose, como siempre, de la última temporada. Hay almacenes y algunas tiendas abiertas en las que casi nadie compra. Según estadísticas, la población estable merodea las 15.000 almas. Muchas viven por el bulevar, lejos de la playa. Por ahí también se encuentra otra villa, Villa Miseria. A los costados del centro, más chalets silenciosos. El golpe de un postigón que quedó mal trabado. El ladrido de un perro. Uno puede escuchar sus propios pasos en la arena. El verano quedó atrás. Y si andar por el sur, la parte del muelle, no ofrece más que construcciones chatas, desparejas, alternándose con edificios de departamentos, el norte conserva al menos el encanto del bosque,
trinos perdidos en el follaje, encima de los techos a dos aguas que evocan una construcción alpina, aunque cada tanto, entreverado, asoma un pretencioso estilo californiano que trasunta plata dulce y nuevo rico. En verano, cuando se activa la temporada, casi 1 millón de turistas pasa por la villa. Entonces es impensable conversar un rato largo con los pobladores veteranos, cada uno metido en su negocio. En cambio ahora, en invierno, los días se les hacen interminables. Al indagar sobre el viejo Gesell, se tropieza con una leyenda, todo un mito, con su correspondiente lado de sombra. Cada uno cuenta su versión del asunto. El tono se hace confidente. Por la noche, apenas si queda un bar abierto. En una mesa, el whisky afloja las lenguas. El viejo aconsejaba, dar para recibir, dicen. En el fondo, él quería que la villa fuera esto que es ahora, dicen. Fue su gran invento, dicen. Con algunos fue generoso y con otros jodido, dicen. A los hijos les exigió como a nadie, dicen. Fue siempre duro con ellos, dicen. Cuando tenían más de 80 años, los hijos le hicieron un juicio, dicen. Por insanía se lo hicieron, dicen. Pero el viejo no perdió el juicio, dicen. Lo ganó, dicen. Y uno de los hijos murió borracho, tirado a la intemperie, allá por el sur, dicen. En pleno invierno, como ahora, dicen. Pero eso no lo pongas, dicen. Afuera, en la madrugada, el viento aparece. Afuera, en la madrugada, el viento esparce con furia la arena sobre el asfalto de la 3, que el viejo llamaría Avenida del Comercio. Vivimos de esto, dicen. Y hoy en día, la villa le pelea el turismo a Mar del Plata, dicen. ¿Para qué escarbar?, dicen. Pueblo chico, infierno grande, dicen. Capítulo 2. Madera. Durante el verano del 31, el señor Gesell, ese hombre de 40 años que se pasea por los salones del hotel, aunque lo parezca, no es alemán como su padre, pero tiene su acento. Con una elegancia conservadora medio desgarbada, bigotes y pelo rubio, una frente que exageran las entradas, el señor Gesell mira alrededor con sus ojos azules, y lo hace con una distancia basada en el aplomo de su carácter obcecado. Vino a Mar del Plata a pasar las vacaciones con su mujer y sus hijos, y todo en él sugiere a un burgués próspero y sin problemas. Los diarios informan que la República de Weimar entra en el caos, se fortalece la demagogia del nacionalsocialismo y sus milicias, con secciones de asalto, se preparan para la toma del poder. Después de la crisis de Wall Street, provocada por la especulación de la bolsa, en los Estados Unidos el sistema capitalista está al borde de la quiebra. Aquí, en Argentina, gobierna Uriburu, un militar que rige los destinos de la nación reprimiendo organizaciones obreras, mientras la clase alta veranea en Mar del Plata, imperio de la arquitectura picturesque. Techos con mansardas, estilo de construcción anglo-normanda, pórticos señoriales. El padre del señor Gesell escribió un ensayo titulado El orden económico natural, pero a su hijo no le interesa la política. Cuando el señor Gesell se acuerda de su padre, lo juzga idealista. Oriundo de Baviera, importador de instrumental de cirugía, economista incomprendido en este país, al padre la política solo le trajo amarguras. Su hijo, en cambio, se considera un hombre práctico, a pesar de que muchos de sus inventos no son fáciles de concretar. Educado en Alemania, a donde viaja a menudo, el señor Gesell vivió en Estados Unidos, en Chicago, vendiendo soldadores para una fábrica. De mentalidad positivista, a la admiración que le producía Edison, solo pudo superarla la que le despertó Henry Ford. Por esa época, el señor Gesell se extraviaba en las bibliotecas consultando manuales, tramando inventos que después se olvidaba de patentar. En Buenos Aires, con su hermano Ernesto, comparte la sociedad de un negocio que vende artículos para bebés, cochecitos y cunitas. Un día observó que en la ciudad había demasiadas mujeres con bebés en brazos, y se le ocurrió primero importar cochecitos y más tarde fabricarlos. Trajo de Alemania trabajadores de la Mercedes-Benz y otros que habían participado en la construcción del Zeppelin. Puso una carpintería en Tigre, y en poco tiempo llegó a contar con más de 100 obreros.
A su manera, el señor Gesell se sentía un Ford. Los hombres son imbéciles, no piensan, es uno de sus dichos. La confianza excesiva que se tiene en el señor Gesell suele interpretarse como un defecto. Para él, en cambio, es una virtud. En estas vacaciones, a pesar de su apariencia feliz, el tiempo libre le resulta una perturbación. El ocio hay que ocuparlo en cosas positivas, se impone. Y él no puede estar sin hacer nada. Así, mientras no termina de amoldarse al ritmo de las vacaciones, conoce a un terrateniente de apellido Guerrero, que le habla de sus campos lindantes con el mar. Guerrero le cuenta de los milagros que hizo forestando su propiedad. Pinos, le dice Guerrero. Y el señor Gesell piensa, madera. Piensa en madera para fabricar más cunitas. Traerla de Misiones es muy costoso. A 400 kilómetros de la capital, le dice Guerrero. Hay un tal Credaro que ha puesto en venta un predio de 1.800 hectáreas, le dice. El precio es una bicoca, 28.000 pesos. Mientras Guerrero le describe cómo crecen los pinos en los médanos, el señor Gesell quisiera controlar su ansiedad, pero no puede. Madera, calcula. Las ganas de explotar esa zona lo dominan. Capítulo 3. Agua. Hace unos años, en estas tierras de la costa, había chanchos y marrones. Una partida de caza mandó a algunos a un frigorífico. Se entrevió la oportunidad de la cría, pero la aridez del lugar frustró la iniciativa. Propiedad de los Sáenz Valiente y del Eluar, la faja arenosa había sido transferida por el Estado a Eduardo Credaro, un constructor que pensó enriquecerse vendiendo arena a Buenos Aires sin tener en cuenta que la procedente de Uruguay era más económica por la menor distancia. Mientras el señor Gesell escucha hablar a Guerrero, sigue pensando en madera. Busca sacar más datos y se entera de que el predio está después de Ostende, donde los belgas fracasaron en su proyecto de crear un balneario europeo en la costa atlántica. Los belgas, le cuenta Guerrero, también pensaron en comercializar arena. Al instalarse en Ostende, emplearon mano de obra japonesa. Las barracas de los trabajadores las apagoron Tokio. Fue levantada una iglesia con una cúpula de 20 metros de altura. Se tendió un muelle que se adentraba en el mar unos 200 metros, construido con madera de la India. En la playa se trazó una explanada con globos de luz. Además, tendieron las vías para un Decauville, un pequeño ferrocarril. Pero como los belgas no tuvieron un adecuado plan de fijación de médanos, el desastre no se hizo esperar. Después, en el 14, con la Gran Guerra, los ingenieros dejaron de recibir material y financiamiento de ultramar, lo que sumado a la especulación y a las expectativas desmesuradas de la obra, produjo el abandono. Más tarde, las construcciones estaban enterradas en la arena y a la playa llegaban restos de espigón. El señor Gesell quiere conocer lo que está por comprar y baja de un carro que hizo demasiados kilómetros de playa. Se entusiasma con lo que ve. Una playa desierta, sin toscas ni piedras, bandadas de gaviotas y caracoles. Hace un rato, al pasar por Ostende, vio los rieles de lo que iba a ser una vía asomando entre las dunas, pero no le prestó atención. Tampoco se la dio a los restos del muelle barrido por el oleaje y, a un costado de las construcciones hundidas hasta el techo en los arenales. Lo único que le importa ahora es averiguar si hay agua dulce cerca. Al bajar del carro se arrodilla y busca, posea con las manos y da con el agua a poca profundidad. ¿Por qué no comprar?, piensa. Se frota las manos mojadas. Bueno, un capítulo más. Capítulo 4, Idaho. A los 17 años, el tío Hermann escapó de Alemania a Bélgica para salvarse del servicio militar. En Bélgica, unos parientes le pagaron al tío Hermann el viaje a Estados Unidos, donde vivió un tiempo sin encontrarse a gusto. Por entonces, su hermano, que vivía en Buenos Aires, lo tentó a venir a la Argentina. El tío Hermann no se adaptó a Buenos Aires y siguió hacia la Patagonia. En Tierra del Fuego convivió con los indios y empezó a pintar. Más tarde, el tío Hermann volvió a los Estados Unidos y compró una chacra en el estado de Idaho, territorio de explotación forestal.
En homenaje al tío Herman, a él le pusieron Idaho de segundo nombre. Y él, a su vez, algún día va a llamar Parque Idaho a esas tierras arenosas. Antes, la historia del lugar tiene otros nombres. En 1750, el cura Thomas Faulkner se adentró en el Tuyú. Anduvo por arroyos, bañados y pantanos. Tuyú, para los indios, quería decir país de cigüeñas. Y también barros blancos, pisar fofo. Aunque al padre Faulkner lo atraía la observación de la riqueza botánica y zoológica del lugar, estimó que era peligroso, no tanto por los pantanos, sino por los tigres, como llamó a los felinos de la zona. Los talas y sauces que orillaban las lenguas eran su guarida, las lagunas eran su guarida, y se alimentaban de los peces que atrapaban con astucia cuando no de cristianos. Los campos del Tuyú, la franja costera, fueron famosos por sus caballadas salvajes, pasión del restaurador en tiempos de su poder. Además de carnear unitarios, Rosa confiscaba los potros de sus estancias. En 1839, Juancho, un negro liberto, conchaba en la estancia Montes Grandes, oyó en una pulpería que los federales se acercaban y le avisó a sus patrones. Los mejores ejemplares se salvaron de la expropiación. Después, Juancho se volvió borracho y pendenciero, lo acuchillaron y su cuerpo desapareció en la laguna de la zona, que empezó a llamarse como él. Por esas épocas, Rosas, después de la revolución de los Libres del Sur, repartió el partido de Monsalvo en secciones. Y una se denominó Tuyú, rebautizada General Madariaga en 1910. Pero al hombre que baja del carro y contempla los médanos no le importa la historia. A un inventor solo le tiene que preocupar el futuro, piensa. Paradoja o casualidad, el hombre que fabrica cunitas vino a dar al país de las cigüeñas. Bueno, son los primeros 4 capítulos del viejo Gesell, que sigue así relatando cómo este señor se va enamorando en cierta manera de toda una zona de tierra y de los proyectos que puede llevar ahí adelante, de tierra es un decir porque es más bien de arena, y va construyendo una ciudad que hoy conocemos como Villa Gesell. Es un libro realmente precioso, como han visto, bueno, es de fácil lectura. Estuvimos un ratito mirando imágenes y leyendo y avanzamos un montonazo. Es de Ediciones Alfonsina. No llegué a tener la certeza, acá dice que está en Avenida de Mayo 979. Villa Gesell tiene una librería también que es Alfonsina, no sé si tiene alguna vinculación o no, pero sí sé que se consigue el libro en la librería Alfonsina Villa Gesell, porque ahí lo adquirimos y seguramente se conseguirá en otros lugares del país. Así que, bueno, esa fue la lecturita del día para seguir con esta sintonía veraniega. Vamos a escuchar un temita y después ya nos vamos emprendiendo la retirada de a poco. De Amancay Band. Estuvimos en contacto con los chicos de Amancay y seguramente estén la semana que viene acompañándonos, así que bueno, ojalá se dé. De cualquier manera les mandamos un abrazo grande y muy agradecidos de que nos permitan difundir su música, que nos ha gustado mucho. Bueno, venimos hablando de las ciudades balnearias, de lo que sucede en estas latitudes y demás. Y para no perder la costumbre de este programa, traje un pequeñito informe, un trabajo académico de la Universidad Nacional de San Martín, que recorre el turismo internacional en Argentina desde 1998 hasta el 2019. Es de Gabriela Giselle Pontnau. Se fue publicado en el 2020. Yo no sabía, perfecto, lo tenemos ahí en pantalla, que la Universidad Nacional de San Martín tenía todo un sector de estudios vinculados al turismo y a lo económico, pero desde ese lugar me pareció interesante como para seguir explorando, porque es la Escuela de Economías y Negocios, tiene un centro de investigación y desarrollo
del turismo, que hace publicaciones, tiene un equipo interesante, bueno. En fin, en ese marco ha sido publicado este trabajo, que además es una tesis de grado. Y como bien dice ahí en pantalla, que estamos viendo el resumen. ¿Dónde está el resumen? Acá. Dice, en esta investigación se revisa la problemática de la evolución del turismo internacional en Argentina, que comprende el turismo receptivo y emisivo. El trabajo se desarrolló entre enero y agosto del 2020, en donde se efectuó un seguimiento de las variables de turistas absolutos, divisas en millones de dólares, tipo de cambio dólar-peso y real-peso, motivo de viaje, tipo de alojamiento, organización del viaje, pernoctaciones por tipo de alojamiento, gasto total en dólares por tipo de alojamiento, estadía promedio en noches, gasto promedio por estadía en dólares y gasto promedio diario en dólares. Claro, dice, la investigación fue atravesada por la irrupción de la pandemia, que generó cierre de fronteras, restricciones de viajes, suspensión de vuelos, etc. De su impacto se desprendió el peor resultado de la serie histórica de turismo internacional desde 1950 y el fin abrupto de un periodo de 10 años de crecimiento sostenido desde el periodo financiero del 2009. Los resultados sugieren que la evolución del turismo internacional en Argentina tuvo un crecimiento sostenido. El tipo de cambio real-peso tuvo mayor incidencia en las llegadas por el volumen de turistas de Brasil y el tipo de cambio dólar-peso afectó la balanza de divisas. Sin embargo, el turismo emisivo tuvo un mayor peso que el receptivo. En la región, Perú, Chile y Colombia tuvieron un desempeño mejor que la Argentina en crecimiento de llegadas de turistas internacionales. Eso dice el resumen. Claro, estás preparando este trabajo final y te agarra la pandemia. Qué evento, pero bueno, igual la pandemia nos agarra. A nadie creo que le haya agarrado bien la pandemia, así que bueno. Seguimos. Luego de todo el índice y demás, quería destacar del resumen inicial. Tiene algunos datos que me parecieron bastante interesantes. Dice, de acuerdo a las cifras de la Organización Mundial del Turismo, la industria del turismo tiene actualmente una participación del 10% del PBI global y genera 1 de cada 10 puestos de trabajo. A su vez, representa un 30% de las exportaciones mundiales de servicios y el 7% del total de las exportaciones totales. Es decir, contabilizando bienes y servicios. Dice... Bueno, debido a que el turismo tiene diversos impactos e involucra a distintos actores, es necesario utilizar un enfoque global de planificación y gestión para abordar el mismo, tal como sugiere la OMT, para la formulación y puesta en práctica de políticas turísticas, pero que puede contribuir al desarrollo económico, sociocultural y medioambiental del país. Dice que el turismo internacional adquiere relevancia tanto para el sector público como el privado, resultando una herramienta clave para la elaboración de políticas y la toma de decisiones. Bueno, están los objetivos del trabajo, la metodología. Voy a seguir bajando. Bueno, algunas definiciones. Por ahí está bueno tener... Bueno, define, por ejemplo, turismo interior, turismo nacional, turismo internacional. Turismo receptor, como para entender la introducción, engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de referencia como parte de un viaje turístico. Receptor, turismo emisor, abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera del país de referencia como parte de un viaje turístico emisor, visto desde el punto de vista del país de referencia, en nuestro caso la Argentina, o de un viaje turístico interno, visto desde el punto de vista de del país de destino. No sé si aclara mucho, pero... Gasto turístico, llegada de turistas, ingreso por turismo internacional, salida de turistas, análisis económico. Bueno, cuenta satélite de turismo, define también el PBI. Este lo podemos leer. El Producto Bruto Interno es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Es igual a la suma de los valores agregados brutos de todas las unidades institucionales residentes dedicadas a la producción, entendiéndose por residentes a una unidad institucional que se encuentra en territorio económico de un país
y mantiene un centro de interés económico en ese territorio. Tipo de cambio. Panorama del turismo en el mundo, es el capítulo 1. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, hay gráficos. Voy a tratar de resumirlo porque es larguísimo el estudio, pero dice, voy a ir sacando algunos datos. La organización, la OMT, vamos a simplificar, asegura que la llegada de turistas internacionales en el mundo ha pasado de 25 millones en 1950, 278 millones en 1980, 527 millones en 1995 y 1.401 millones en 2018. De forma análoga, los ingresos por turismo internacional obtenidos por los destinos de todo el mundo han pasado de 2.000 millones de dólares estadounidenses en 1950 a 104.000 millones en 1995 y 1.451.000 millones en 2018. Bueno, aumentó un 50%. Llegadas internacionales de turistas. La variación por región. Bueno, por ejemplo, una cosa que dice acá el estudio, esto es interesante. Oriente Medio es la zona geográfica que más ha crecido, o sea, en cuanto a variación, ¿no? Al 2018, que es cuando hace este trabajo. Es decir que ahí está. Me parece súper interesante porque interpreto, puedo estar equivocada por supuesto, que tiene que ver con una revitalización de la zona que por ahí en alguna época estaba como medio mal vista, como espacio turístico o poco conocida, cuanto mucho. África también creció, América creció menos comparativamente. Si bajamos un poquito más, dice medio de transporte utilizado por los turistas internacionales en el mundo: vía aérea, carretera, vía navegable 4%, ferrocarril 2%. Eso a nivel mundial, transporte utilizado por los turistas internacionales en el mundo. Motivo de visita de los turistas: ocio y vacaciones, visita a parientes, negocios, otros. De nuevo, bueno, vamos a seguir un poquito. Ranking de los principales destinos turísticos del mundo por mayor recepción de llegada y variaciones interanual. Puesto número 1, Francia. Puesto número 2, España. Puesto número 3, Estados Unidos. 4, China. 5, Italia. 6, Turquía. 7, México. 8, Alemania. 9, Tailandia. Y 10, Reino Unido. Los destinos turísticos del mundo por mayor recepción de llegadas. Ketul. Bien. En América, América del Sur tiene un 17% del turismo internacional, del 100% de toda América, ¿no? El 66% lo tiene América del Norte, 12% el Caribe y 5% América Central. No sé dónde estará la línea divisoria entre el Caribe y América Central, no lo sé, lo desconozco. Bueno, hay mucho para esto. Me interesa el capítulo 2, es los aspectos macroeconómicos de la Argentina. Bueno, tiene muchas tablas. Tipo de cambio, índice, tipo de cambio turístico, variables macroeconómicas. Existen ciertos indicadores para medir la importancia económica del turismo internacional en el país. La Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas y la División de Estadísticas y Proyecciones Económicas de la CEPAL han propuesto un método para posibilitar el cálculo sistemático de algunos indicadores económicos utilizados en el análisis del turismo. Los indicadores presentados han sido concebidos como elementos que, en ausencia de cuentas satélites del turismo, posibilitan dimensionar la importancia económica que tiene el sector en una economía y evaluar algunas de sus más importantes características.
Los indicadores se han calculado con variables obtenidas a partir de las cuentas nacionales y de la balanza de pagos, instrumentos que con distinto grado de desarrollo y aplicación se encuentran generalmente disponibles en todos los países. Cabe observar que el término gasto se utiliza del mismo modo para el turismo receptor que para el emisor, a fin de indicar el importe pagado para la adquisición de bienes de consumo y servicios, así como de objetos de valor para uso propio o para regalo y para y durante los viajes turísticos. Los visitantes extranjeros en el país de referencia generan un gasto de turismo receptor, crédito en la balanza de pago, mientras que los visitantes residentes que se encuentran en países extranjeros generan un gasto de turismo emisor, débito en la balanza de pago. Los indicadores macroeconómicos del turismo que se presentan a continuación tienen relación fundamentalmente con el turismo internacional, es decir, los ingresos recibidos por un país por la exportación de servicios de turismo receptivo, y con el gasto realizado por los residentes del país por concepto de importación de servicio de turismo emisor. Y ahí pone otra serie de gráficos. Peso del consumo turístico receptor del PBI. Entiendo que Uruguay, es el 7.1. Peso del consumo turístico receptor en el PBI, total país 2005-2015. Bien, perfecto. Picos 2007, 2008, 2006, 2005, 2006, 2007. Después va bajando, sube un poquito en 2014, baja. Bien. Y el siguiente dice peso del consumo turístico receptor en el PBI, países de Sudamérica, año 2015. Yo estoy entendiendo bien este gráfico, lo que dice ahí es que Uruguay es el país que más ingresos le genera a Argentina por turismo de los países extranjeros. ¿O nada que ver? De los países dentro de Sudamérica, ¿o es el país que más genera ingresos por turismo internacional? Es eso, ¿no? Ella quería turismo uruguayo y no, reina, no te están diciendo eso. O sea, Uruguay entonces... Eso, claro, año 2015, está un poco desactualizado, habría que ver ahora, después capaz que tiene un comparativo. Argentina estaba re bajito en ese momento. Bueno, igual al principio dijeron que no estaba de los primeros Argentina, o sea que no sé si están muy lejos. A ver, vamos a ir, esto 2015, a ver si más abajo hay algo más actualizado, porque esto era hasta el 2019. Acá, 2019, total de exportaciones de servicio, segundo trimestre. Qué trabajitos se mandaron estos chicos, pero segundo trimestre del 2019. Página 55. Hay un gráfico. Ahí va. Me distraje, perdón. Esto es del 2019. Esto es lo más actualizado. Ay, no llego a leer. En el mundo, en Estados Unidos, en Brasil, en España y en Paraguay. Esto que me está comparando. El siguiente, decía yo, el siguiente gráfico. Era 57 la página. Importación de servicios, rubro viajes, segundo trimestre del 2019. Es el anterior, a ver. Ese, el redondito. Ahí está. O sea que nosotros, por ejemplo, Argentina en este caso está en el 56%, que es resto del mundo. Estados Unidos, Brasil tiene el número más alto de exportación de servicios del mundo. ¿Estamos leyendo bien? ¿O de América será? De América. ¿Y por qué dice resto del mundo? Resto del mundo.
Tendríamos que llamar a los chicos para que nos lo expliquen, ¿no? En vez de seguir leyendo. Pero porque tal vez tendría que decir resto de Latinoamérica o resto de Sudamérica si fuera solamente en América. O bueno, de Sudamérica no, resto de América, porque está Estados Unidos también. Está América Central también. Descifrando los datos, podríamos llamarle a esta sección. Lo hicimos la otra vez también con lo que Chile y Estados Unidos tengan el mismo porcentaje es raro, muy raro. Pero dice que es que la fuente es el INDEC. Habría que ver, podríamos buscar la bibliografía y ver el informe estrictamente. Me lo puedo llevar como tarea para casa, revisar los gráficos del INDEC, a ver qué es lo que me quiso decir esta chica. No, yo lo que quería ver era esto. Llegadas de turistas no residentes por vía de ingreso al país 2016-2019. Esto es la página 65. No es esto. Llegadas por medio de transporte. Variación interanual. Acá empieza lo que yo quería ver. Gráfico 3.1.6. Evolución de la llegada de turistas hacia la Argentina e ingresos económicos generados desde el 98 hasta el 2018. El gasto promedio por turista, a modo indicativo. El gasto promedio por turista durante el año 2018 fue de $800, siendo 0,1% menor que en el 2017. En líneas generales, durante el periodo transcurrido entre los años 1998 y 2018, el gasto total per cápita de los turistas no residentes en el país rondó entre los $523,4 y los $974,6. El gasto medio más alto se registró en 1998. O sea, turísticamente nos beneficiaba el 1 a 1. Como se mencionó anteriormente, el gráfico es indicativo igualmente, pero ahí tenés el gasto receptor per cápita, es la página 69, año a año. El año de gasto más alto decía que era el 98, $974 per cápita, el más bajito 523 en el 2002. Mirá, claro, qué loco, ¿no? 2004, 625, 2007, 924, casi el mismo número que en los 90, o más o menos. 2008, otro pico. Y después volvió a bajar. Bueno, yo así casi que podría seguir toda la tarde, porque me cuelgo leyendo el informe, pero me parece que no es para un martes a la tarde, para irnos a nuestras casas. No obstante, lo vamos a dejar en la descripción del video cuando subamos el contenido, porque la cantidad de información que ha recopilado esta gente es asombrosa. Después, bueno, la interpretación evidentemente ellos la tienen un poco más clara que nosotros, que hicieron el trabajo. Muchísima información, hay muchos datos. Llegadas de turistas no residentes por paso según la residencia habitual 2017-2019. Sí, bueno. Pero mira, lo tiene dividido hasta por aeropuertos, perdón, pero es que me vuelvo loca con trabajos tan bien hechos y tan en profundidad. O sea, mirá que tenés que conseguir todos estos datos. Gasto de hipernoctación totales por turismo receptivo en Ezeiza del 2016 al 2019. Turismo en misión. Bueno, en fin. Voy a ir cortándola. Voy a repetir igual. Yo digo, voy cortándola y sigo bajando y sigo scrolleando, porque vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al final.
Vamos a hacer lo que cualquier persona de bien haría en esta situación, que es leer las conclusiones, y después seguimos analizando los datos como tarea para el hogar. No todas las conclusiones, porque son un poco largas, pero voy a leer el primer párrafo que dice: en el presente trabajo se ha podido realizar un estudio acerca de la evolución del turismo internacional en Argentina, realizando un seguimiento a las principales variables de divisas y turistas, analizando el comportamiento de los visitantes, los mercados estratégicos y ciertos aspectos económicos de gran incidencia en el sector. La exposición de todos estos datos permitió establecer algunas relaciones entre ellos. Pimpín vuelve a repetir lo del COVID. Dice: el análisis ha permitido constatar que el panorama del turismo internacional en el mundo ha sido de 9 años de crecimiento sostenido, salvo en el 2016, superando medias históricas, y el crecimiento anual que se esperaba era de 3,4%. Europa concentra las llegadas y las salidas mundiales, mientras que Estados Unidos permanecía como líder del gasto de turismo receptivo y China disponía del mayor gasto de turismo emisivo. Después de la pandemia, se registró la mayor recesión global en décadas. Los rubros destacados fueron bares, hoteles y restaurantes. Dice que Argentina ha logrado mantener un crecimiento en las llegadas, en tanto el gasto tuvo un comportamiento irregular, eso sí ya lo estuvimos viendo. En 2019 concentró los aeropuertos internacionales de Ezeiza y Aeroparque el 79,2% del total de los pasos analizados. Acá, analizar los mercados estratégicos de la Argentina. El análisis ha permitido constatar que los mercados estratégicos para el turismo internacional en Argentina en cuanto a llegadas fueron Brasil y Chile, destacándose Brasil en el puesto número 1, con 1 de cada 5 turistas internacionales arribados en total, y que además presentó el mayor gasto diario promedio en relación a los demás países de Sudamérica. Todo esto a pesar de que había disminuido su gasto en los últimos años, pero mantenido su estadía de 7 noches y había aumentado su llegada en los primeros y terceros trimestres. Un mercado marcadamente estacional que se vio influido por el tipo de cambio real-peso y que en los últimos años había aumentado su emisivo hacia Estados Unidos y Portugal en detrimento de Argentina. Esto entiendo que está en pasado porque es previo a la pandemia. Hubo mucho turismo de India y de China. Y termina diciendo, vamos a leer la conclusión final, dice: como conclusión final se puede advertir que los datos en sí mismos representan un valioso aporte para la toma de decisiones y planificación hacia la nueva normalidad, que hasta del 2020, y que podrían resultar útiles para elaborar posteriores estudios. Lo que creemos que ya sabemos es a menudo lo que previene que aprendamos. Claude Bernard. Así cierra el trabajo. La compañera o amiga Gabriela Giselle Pontnau tuvo la tutoría del licenciado Daniel Hugo Delía, se publicó en Buenos Aires en el 2020 y la verdad que está para seguir profundizando. Bueno, marche esta felicitación, escuchamos un tema más y nos vamos a casita. Bueno, escuchamos para cerrar Desoriente Blues de La Renga, para terminar más o menos arriba. Ahí cerraron. No queda mucho más para decir. Estamos al aire por Phantom in the Air. Puede, si alguien escuchó este programa, llegó hasta acá, suscribirse al canal de YouTube, eso estaría súper bien. Si tienen alguna crítica, queja, le pido por favor que la mande por correo electrónico. Lo puede hacer a hola@phantom.net.ar y se derivará al área correspondiente. Si no, también si quieren mandar palabras de cariño, pueden hacerlo también por WhatsApp. Lo pueden hacer al 223, no me lo acuerdo de memoria todavía, 223-437-7506. No ahora,
porque ya nos estamos yendo, lo pueden hacer ahora y lo leemos mañana. Phantom.net.ar es el sitio web, ahí está toda la información. De nuevo, pueden recorrer el canal de YouTube. Tenemos mucha información que se genera durante todo el día, todos los días en este precioso medio. Hay otros programas, hay muchas cosas por venir también, así que los invitamos a participar. Muy agradecidos por la paciencia si han llegado hasta aquí. Es martes 26 de agosto, nos estamos yendo a casita. Gracias, Jape, por la bancada. Gracias, Cami, lo mismo, no solo por la bancada, sino también por ayudarme a ordenar un poquito las ideas cuando hace falta. Gracias, Rodo, por la producción como siempre. Gracias, chiques, que han venido y se han bancado este ratito de info y data de streaming. Este programa se llama Fuera de Juego y nos vemos de nuevo el martes que viene.